A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, para nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública, es un verdadero placer presentar a un entrevistado con muchos valores. Él es Pedro Barreiro, el doctor Pedro Barreiro, es un distinguido médico cirujano, es salubrista, docente universitario, ex alto directivo de la Seguridad Social y sobre todo es escritor médico. Alrededor de esto último justamente va a girar este programa. Primero, como siempre, vamos a hacer una ligerísima revisión sobre el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que nosotros tratamos de contribuir a su construcción. Primero, pensar globalmente y actuar desde el Ecuador. Luego, los principios, la base legal y constitucional, el modelo de atención oficial y extraoficial o participativo, el paquete de servicios, los elementos que sirven para la ejecución de los diferentes programas y el paquete de servicios, obviamente, el elemento que sirve para conectarnos con el desarrollo sostenible, como es el crecimiento económico, la equidad social y la protección de la naturaleza y el ambiente para las actuales y futuras generaciones. Y finalmente, las dos instituciones prestadoras de servicios de salud más importantes del país, como son el Ministerio de Salud Pública y la Seguridad Social. También queremos introducir este programa haciendo una brevísima revisión de por qué surge este tema de los escritores médicos y la salud. El arte de escribir es tan antiguo como el hombre. Según los arqueólogos de la mente, el arte de escribir ha venido evolucionando desde hace 10.000 años, que no significan mayor cosa si tomamos en cuenta que el desarrollo de la mente se estima en 4 millones de años, iniciando por la mente episódica, pasando por la mimética, la mítica, hasta llegar finalmente a la mente moderna o de fluidez cognitiva, caracterizada por combinar las inteligencias natural, social, técnica y de lenguaje. Es así que la escritura está presente en las grandes civilizaciones de la humanidad, egipcia, persa, hebrea, greco-latina, cuya influencia se deja ver en América y en particular en nuestro país a través de la colonización española. De otra parte, las grandes civilizaciones de Oriente, comenzando por la China, continuando con la hindú, mongólica y las civilizaciones asentadas en lo que es hoy la República Rusa, y que hace aproximadamente 12.000 años pasaron a América por el estrecho de Bering y
colonizaron y poblaron la América del Norte y nuestra América del Sur. El encuentro de las dos culturas, la indígena y la ibérica, sin duda fue dramática y hoy es una realidad que no podemos soslayar. Del mestizaje surgieron grandes escritores como el mexicano Vasconcelos para argumentar poéticamente las grandes virtudes de la raza cósmica. Y entre nosotros surgió con brillo el prócer de la independencia, Eugenio Espejo, el primer escritor médico y orgullosamente mestizo del Ecuador. Llegamos al siglo XXI y nos complace conocer la existencia de escritores médicos constituidos en una corporación que ha producido obras de singular importancia para el acervo literario de los ecuatorianos. Nos complace presentar en esta oportunidad al doctor Pedro Barreiro, miembro distinguido de esta organización. Vamos a comenzar con Pedro, a quien le damos la más cordial bienvenida, con una pregunta de carácter general sobre la Corporación de Escritores Médicos. ¿Cómo se formó? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la relación entre salud y los escritores médicos? Gracias, Walter. Por favor. Gracias, Walter. Tú has tocado muchísimos temas, cualquiera de ellos serían suficientes para llenar libros acerca de lo que empezamos a tratar en este rato, ¿sí? Hablaste del Sistema Nacional de Salud como una necesidad imperativa de este país a fin de alcanzar un nivel de satisfacción de la población. Habitualmente la legislación se nutre de los preceptos políticos de quienes gobiernan un país. Eso es habitual. Y pocas veces la población tiene acceso a decir lo que quiere, lo que necesita, independientemente de si aquello que necesita esté justificado o no. Me parece a mí que estamos en un momento crucial para tratar de influenciar en la estructura legislativa de nuestro país para conseguir que se preocupen de empezar a construir realmente un sistema nacional de salud que satisfaga más que a los tecnócratas, que en este caso yo me considero dentro de los tecnócratas, que satisfaga más que a ellos, que satisfaga a la población. Porque finalmente los niveles de felicidad y de satisfacción de la población serán aquellos que determinen el buen vivir de un conglomerado humano. El buen vivir entendido como la prevalencia, la preeminencia del bien común sobre el bien individual. Esto es muy ligero, muy fácil de decir. El proceso de construcción o de modificación de un sistema existente realmente toma mucho tiempo y muchas reflexiones. Y esa toma de tiempo y esas reflexiones probablemente tendrán un buen fruto si en esas reflexiones se incorpora el sujeto de la intervención, que es la población. Infortunadamente la población también se ha acostumbrado a que de arriba, quien manda políticamente en este país, de allí se determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y probablemente eso habrá que revisar. Es un proceso histórico, largo, en el cual tenemos la obligación de intervenir todos, tanto como ciudadanos como cuanto profesionales de la salud. Eso con respecto al tema genérico de Sistema Nacional de Salud. Y gracias por referirte realmente al tema. La otra cosa a la que tú te referiste es el asunto del lenguaje, la estructura del lenguaje y los antecedentes de la lengua como mecanismo idóneo de comunicación entre los seres humanos. En todas las intervenciones que en determinados lugares yo he tenido, siempre sostengo que la lengua, el idioma, el habla, es el producto supremo de la evolución, porque de lo contrario no nos entendemos, ¿sí? Si bien es cierto, y tú lo hiciste muy bien, inicialmente hubo una forma de comunicación sobre gestos, actitudes, el lenguaje mímico, que no ha desaparecido y creo que no va a desaparecer porque es un complemento indispensable para el lenguaje oral. Yo creo que el perfeccionamiento y
la simbiosis que se da entre los diferentes idiomas que progresivamente vamos incorporando o desechando en nuestro idioma español, casi que no digo yo castellano nunca, sino español, eso nos va a ayudar a entendernos mejor. Si todos, como se dice vulgarmente, habláramos el mismo idioma, probablemente la vida sería un poco más fácil para todos. Dentro de esa necesidad de comunicarnos, dentro de esa necesidad de establecer vínculos entre lo que es la salud de la población y la forma de comunicarnos, es que surgió desde hace mucho tiempo la necesidad de constituir un grupo de profesionales de la salud interesados por el lenguaje, por la literatura, por la letra, por la palabra. Y si bien es cierto que la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos surgió en abril del 2007, es decir, hace 10 años, también es verdad que esta era una preocupación histórica, tanto que igual, yo me refiero a lo que tú dices, sí, me parece pertinente, cuando haces referencia a Eugenio Espejo, nuestro primer escritor, ¿sí? Escritor configurado como tal. Cuando hablamos de Eugenio Espejo como escritor, siempre surge la pregunta, la duda, bueno, ¿y qué es un escritor? Sí. Mucha gente con un punto de vista bastante sencillo, inteligente, escritor es el que escribe, así como pintor es el que pinta, ¿sí? Pero la palabra tiene muchas más connotaciones que es necesario resaltar, ¿sí? Todos escribimos, un escribano, un notario es por esencia un escritor, pero afortunadamente la palabra tiene otras connotaciones, que no necesariamente solamente el acto de escribir. El escritor, como lo concebimos nosotros, está encasillado dentro del aspecto del grupo humano de intelectuales. Esto parece ser un poco fatuo, ¿sí? Y de eso hay que cuidarse. Pero escritor es aquel individuo que tiene mucho que decir y que quiere decirlo a través de esa entelequia que es la palabra, el símbolo, el signo que es la letra misma, ¿sí? Esos son los escritores. A propósito de esto, Pedro, sí. ¿Cómo podríamos resumir ese importante acervo literario que ya tiene, ¿no es cierto?, la Corporación de Médicos Escritores? Sus principales obras. Comentemos un poco sobre eso. Bueno, yo pienso que una de las principales tareas y una de las principales logros es progresivamente sembrar. Tú eres un sembrador, ¿sí? Sembrar en la población la certeza de que en este país las profesiones académicas tienen que vincularse mucho más con las necesidades de la población. Y entre esas la medicina por sobre las demás, infortunadamente por sobre las demás. Nosotros creemos, ¿sí?, que la primera tarea, rescatar los nombres de muchos escritores médicos que, si bien es cierto, han sido trascendentes en sus respectivas épocas históricas, progresivamente van siendo olvidados, entre otras cosas, por un discurso político que pretende hacer creer a la población de que este país surgió hace 5 años o 10 años o apenas 3 años. Eso es una mentira que es necesario erradicar, ¿sí? Porque cuando empezamos a pensar que este país surgió hace 10 años, empezamos a perder las raíces históricas de lo que somos. Y yo creo que nuestra población es como un árbol que tiene raíces profundas y que entre más profundas sean, harán de ese árbol mucho más vigoroso. La primera cosa, rescatar los nombres de los escritores médicos ecuatorianos, empezando con Eugenio Espejo. A pesar también de que el don José Mejía Lequerica, el doctor José Mejía Lequerica, es más conocido como político y como un embajador de las tierras americanas en las Cortes de Cádiz, Mejía fue un médico y Mejía fue un buen escritor, tanto que sus discursos en las Cortes de Cádiz eran leídos, y de ellos hay muchos documentos que vale la pena algún día rescatar y poner a conocimiento de la población. Mira, por ejemplo, tenemos, y está vigente, el ejemplo de doña Matilde Hidalgo de Procel, médica, ¿sí?, escritora. Y lojana, por cierto. Y además lojana, ¿sí? Yo tengo una lista de escritores médicos manavitas, pero me la reservo, ¿sí? Sí.
Entonces, yo creo que es indispensable rescatar esos nombres. Además, los manavitas y lojanos nos llevamos muy bien, ¿no? Todavía, que no todavía, doctor, sí. Enrique Garcés, por ejemplo, ¿sí? El doctor Garcés, nuestro querido ex decano de la Facultad de Medicina, tiene muchos libros, algunos de ellos cuestionados, todavía cuestionables, como el Daquilema Rey, Por, Para y del Niño, una biografía de Marieta de Ventimiglia, etc. ¿sí? Otro de los médicos importantes, tanto como médicos como escritores, Euler Granda, que todavía vive, ¿sí? Poeta. Un poeta trascendente no solo para el Ecuador, sino para toda América, un poeta que hizo escuela acerca de la poesía de protesta y una poesía de la realidad social, una poesía que cuestiona el poder político y lo cuestiona inteligentemente y con fundamentos. La poesía de Euler solamente se conoce en los círculos intelectuales en una tendencia política que yo siempre he desechado, que es eso de izquierdas y derechas, ¿sí? Entonces solamente en esos grupos la poesía de Euler echó raíces y allí lo conocen muchísimo, ¿sí? Tenemos, por supuesto, Marcelo Lalama, recién desaparecido, con novelas muy importantes y con un aporte indiscutible hacia la farmacología también. César Hermida, etcétera, etcétera, unos cuantos. Plutarco Naranjo, en la investigación científica, en la historia, ¿no? Allí viene la discrepancia de la que yo te hablé hace un momentito. ¿Qué son los escritores y cuáles son los literatos? ¿Sí? Plutarco Naranjo es un escritor, sigue siendo, como Rodrigo Fierro, son verdaderos escritores. Reinaldo Miño, escritores. Pero hay la diferencia, ¿son literatos? Eduardo Estrella, qué mejor escritor, pero él fue un literato. Entonces, estas diferencias que ayudan a entender los procesos humanos, a veces también nos resultan como verdaderos diques que nos impiden conjugar lo que es la literatura con lo que es ser un escritor. Habitualmente, un escritor es un literato, pero no siempre un literato es un escritor. Un poeta no puede estar en el nivel de escritor que está Plutarco, por ejemplo, Plutarco Naranjo. Son cosas diferentes. Nosotros hemos tratado de obviar estas discrepancias y nos referimos a todos ellos con un denominador común, ¿sí? Son médicos que escriben y escriben literatura y escriben biografías y escriben historia y escriben ciencia. Y escriben bien como tú. Ahora, hemos conversado, ¿no es cierto?, de los, quizá, de algunos de los nombres más importantes. Así es. En el grupo de escritores médicos. Ahora conversemos sobre ti. No te me eches al suelo, porque tú tienes un gran trabajo, un extraordinario trabajo, mi estimado Pedro. Me gustaría que conversemos, por ejemplo, de ese bello ensayo que se llama El escritor. Para variar, El escritor. ¿Qué me dices, Pedro? ¿Qué te puedo decir? Habitualmente las opiniones sobre la obra personal están deformadas, ¿sí? Porque los seres humanos respondemos a un proceso de formación, ya sea académica, ya sea familiar, ya sea cultural, es decir, el entorno nos nutre. Y habitualmente en todos los países y en todo el mundo son muy pocos los escritores que hablan con humildad de su propia obra, muy pocos, ¿sí? Y a la inversa, desde otro punto de vista, porque hay que tomar en cuenta siempre el punto de vista de los demás, son muy pocos aquellos que no hablan con propiedad de lo que han escrito, de lo que han hecho, de su contribución al desarrollo social. Escribir para uno mismo es importante, le ayuda a desarrollarse espiritualmente como ser humano, pero escribir para uno mismo me parece que no llega a alcanzar el objetivo de la literatura. Hay que escribir para los demás, ¿sí? Los escritores con esas dificultades conceptuales que acabamos de exponer, tenemos una obligación social, ¿sí? Es decir, hay que escribir para los demás, para tratar de que la gente sea feliz. Quien escribe contribuye a la felicidad de los demás. Y a propósito del escritor, es una pequeña novela que si se la analiza con profundidad se puede percibir que son dos novelas en realidad. La primera, el escritor, y la segunda de las cartas que hace este individuo a una amada desaparecida, escapada de su entorno.
Es una recopilación de varias experiencias de muchas personas, ¿sí? Uno construye un personaje de la experiencia que tiene de su contacto con otros seres humanos. No es que exista este individuo, el escritor, Nicolás, en el caso específico de esa novela, porque él es un conglomerado de experiencias que el autor tiene con respecto a otras personas. Entonces va construyendo un personaje como hacer un edificio con muchos ladrillos, con mucha experiencia, con muchos ejemplos exteriores. Y por supuesto relata una de las cosas que están presentes en la humanidad de todos los tiempos. No es la primera novela ni será la última que habla sobre un amor frustrado entre un hombre y una mujer, o sobre un amor exitoso entre un hombre y una mujer. Ya tenemos a María, ¿sí?, de Jorge Isaacs, tenemos los amores de Pablo Neruda con Matilde Urrutia, y muchísimas otras novelas en ese sentido. Tenemos los amores de nuestro poeta del alma en los labios, ¿cómo se llama?, el guayaquileño, famoso, Medardo Ángel Silva. Medardo Ángel Silva con su amada, ¿sí? Es decir, esos amores difíciles, imposibles, y que quedan marcados en un registro, en documento, en papel, ya sea en una poesía, ya sea en una novela. El escritor es eso, sencillamente una recopilación de experiencias de muchas personas, transformadas en dos, una mujer y un hombre que pretenden amarse y que al final de la novela no se sabe si logran concretar su amor o no. Mi querido amigo, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para exaltar al escritor. Un emocionado comentario a la obra El escritor de Pedro Isaac Barreiro. ¿Es posible el amor como lo describe y siente Nicolás Barreiro, el del Gabán y el Borsalino? ¿Es posible juntar los tormentos y pasiones de Dostoyevsky con sus hermanos Karamazov y el dulce encanto de las flores amarillas del Gabo? ¿Es posible combinar la ternura desbordante y a flor de piel de Benedetti y el amor que se comparte en besos, lecho y pan de Neruda? Pues sí es posible. Solo tienen que leer El escritor, de Pedro Isaac Barreiro, contagiarse de su infinita creatividad y trasladarte a un mundo donde solo existen la magia, los sueños y el amor. Esto lo dije a mi viejo amigo del Mejía y del Atarqui. Gracias, amigo Pedro, por venir a este programa. Si tú quisieras añadir otro aspecto que se nos haya ido, yo creo que hemos hecho una síntesis muy rica. No sé. Gracias, porque Walter. Finalmente entendemos para qué sirve la poesía, para qué sirve la escritura, para fundamentalmente equilibrar el alma. Sí, señor. Además, la poesía y la escritura le ayuda a uno a vivir mejor. Y cuando uno vive mejor, se constituye en un foco de irradiación de buena vida, ¿sí? Es decir, si hubiera más gente felices, más personas se contagiarían de esa felicidad. Esas caras adustas, amargadas, que insultan todas las semanas, etc., pienso que deberían ser desechadas, porque la humanidad avanza hacia su felicidad. No son felices. No Sin son duda, felices. no son felices. Gracias, Walter. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, y gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,